Historias del más allá. Pues vámonos, Carmelita. Siguiente, el grupo WhatsApp Refugiados es Félix Martínez, de Ciudad del Carmen, Campeche. Félix, muy buenas noches. Buenas noches, Carmelita. ¿Cómo te encuentras, Félix? Muy bien, en esta noche algo calurosa en la isla. Sí, allá en Ciudad del Carmen. Campeche. Sí, hace mucho calor en este momento. Oye, qué rico, y además la cantidad de turistas que deben tener por allá, ¿no? Bueno, algo, vamos a decirle así. Qué bien, y que el calorcito rico se sienta por allá, Félix, nos da muchísimo gusto. Tú eres del grupo de WhatsApp Los Refugiados del Más Allá. Exactamente. Eso, nos da mucho gusto que seas su fiel representante esta noche y que nos cuentes esa historia del más allá que tú tienes, Félix. Bueno, el relato que les voy a contar es parte de mi vida, de hace unos años. Bien. Uh-huh. De mi hermano empezó pues se quedó sin trabajo. Él empieza a buscar medios para poder trabajar, y y así que lamentablemente se mete con la muerte, vaya. ¿Sí? Uh-huh. Entonces él pues empieza a hacerle oraciones, a ponerle sus ofrendas, o no, la verdad no sé cómo le llamen, y hablamos de la Santa Muerte. De la Santa, bueno, es que me gusta decir más la muerte y no tanto la Santa. Ok, pero bueno, así es conocida a quien le hacen este tipo de rituales. Exactamente. Bueno, o la flaquita. Sí. O la flaquita, la niña blanca. La niña blanca. También así se le llama a la Santa Muerte, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, a ella le estaba haciendo, o sea, ya era adorador de la Santa Muerte. Exactamente. Y a lo que tú te refieres, querido amigo, era el altar, le ponía su altar, sus flores y todo. Sí, le ponía sus flores y todo. Bien. Y pues empezó a tener bastante trabajo, mucha gente lo hablaba para ir a trabajar con ellos, y todo súper bien, nunca había ningún problema, hasta que pasa un año y él empieza a quedarse sin trabajo. Uh-huh. Y pues relativamente ya no conseguía nada. Y una noche, como compartíamos cuarto, se levanta gritando y me dice, así que en su desesperación, me dice: hermano, es que se me olvidó ponerle su ofrenda. Me dice, la veo ahorita, me jala el cabello, está aquí. Y empezaba a correr dentro de la casa. De ahí sale, se dirige al patio. Obviamente todo estaba oscuro. Uh-huh. Y pues yo me voy atrás de él siguiéndolo, y pues gritaba y me decía: es que yo la veo, me jala el cabello, está atrás de mí. O sea, estaba vuelto loco, ¿no? Claro. Entonces mi desesperación por quererle ayudar, yo lo abrazo y le digo: hermano, cálmate. Uh-huh. Porque claramente tú no veías nada de yo eso, no veía Félix. nada, ¿no? Entonces pues la verdad, yo no soy muy apegado a la religión tampoco. Uh-huh. Entonces pues lo que se me ocurre es abrazarlo y tratar de tranquilizarlo y decirle que pues todo estaba bien, que no había nada. Yo decía: ¿dónde está? Yo la quiero ver, sí. ¿No? Y él me decía: no, sí, es que está allí. Entonces pues al abrazarlo, así que lo que se me ocurrió fue rezar, ¿no? Uh-huh. Lo poco que yo sabía, y empezó a rezar, y de pronto sentí en la espalda como si me recorriera un frío, tan no sé, así como cuando se te eriza toda la piel y empiezas a sentir mucho miedo. Uh-huh. Y y empiezo ahora sí que a tranquilizarlo. Yo decía: bueno, esto no es de verdad, no es real. Yo le decía: no es real, te lo estás imaginando. Bueno, pasó esa noche. Después pasaron varios meses. Algunas amigas me comentaban que pues relativamente ellas se espantaban con la forma en la que él igual se despertaba en sus casas cuando se quedaba a dormir, y me decían: oye, tu hermano me saca mucho de onda. Le digo: claro. ¿Por qué? Me dice: porque la otra vez que estábamos aquí en la casa, me dice, se levantó, empezó a gritar
nos corrió a todas y y cuando regresamos al cuarto tenía las manos llenas de espelma de velas rojas. Uy. Me dice, tenía una imagen así como dicen de la flaquita ahí, y me decía que lo seguía, que se sentía perseguido, que no que no lo dejaba en paz, ¿no? Sí. Entonces, pues yo hablo con él, así que le empezó a decir, me decía, no pasa nada, todo está bien, no pasa absolutamente nada, todo está bien, fue que se me olvidó ponerle ciertas cosas, me dice, pero pues todo tranquilo. ¿Sí? Él no aceptaba tanto esto que estaba viviendo. Exactamente, no lo aceptaba. Y yo cuando se lo comentaba me evadía el tema. En la casa yo empezaba, como compartimos cuarto, empecé a buscar, ¿no? Ya llamar, y encontré el altar que tenía y todo, pero pues como él ya para ese tiempo se había mudado de ahí, pues saqué todo lo que había, se habían manzanas, habían veladoras, de estampitas, una imagen, todo lo eché en una bolsita, y pues así que me dijeron que lo que podía hacer era regalarlo, y pues lo regalé. Sí, él se mudó, se fue de aquí de la casa, ya no quería que nosotros le habláramos, se distanció mucho de nosotros, y ¿A raíz de que tú hiciste eso? A raíz de que ya le empezamos a preguntar, que yo le decía, oye, es que eso está mal, no lo debes de hacer, mira que pues esas son cosas delicadas que a lo mejor tú no conoces, y él me decía, no pasa nada, yo voy a volver a ser quien era antes y a volver a tener lo que yo ¿cómo se llama? Tenía, porque yo le fallé y yo estoy mal, pero pues ahora sí que me lo va a devolver, ¿no? Era lo que relativamente él me decía. Después que pasaron creo que como 2 años, ya hoy te digo, ya no nos hablaba, ya se mantenía más aparte y se suicidó. Dios. Hace aproximadamente 6 meses. 6 meses. Que se suicidó. Uy, bueno. Y me decían sus amigos que pues que sí, seguía así, que decía que la veía, que lo seguía, que se sentía perseguido. Entonces yo pues después así que de este shock y todo lo que pasó, claro, porque yo decía, no, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué lo hizo? Entonces, decía, sabes, no, uno a veces por querer saber va y hizo una consulta para que me leyeran las cartas. Okay, sí. Y la chica que me dio las cartas me decía que, bueno, mi papá se dedicaba antes a hacer como, tenía muchos santos, y y él decía que le pedía cosas a ellos y se la cumplían, y a veces decía que cuando así que el diablo no le conseguía nada, los hinchaba porque tenía como un féretro con unos amigos. Ya, sí. ¿No? Entonces decía que le pegaban ahí así y que con eso le cumplía todo. Y y la chica que me leyó las cartas me había dicho, mira, su padre se dedicaba a esto. Le decía yo, sí. Digo, efectivamente. Le digo, no sé cómo lo supiste, pero sí. Me dice que mi padre había hecho como un pacto hecho un pacto en el que había pues literalmente vendido a 2 de sus hijos. Dios mío, Félix, estamos en una historia muy, muy interesante. Tenemos que ir en estos momentos a un corte de estación, pero por favor, mantente en la línea para que sigas con esta interesante historia. Ponemos pausa, vamos a un corte de estación. Esto es Historias del Más Allá. Rubén García Castillo y las historias del más allá regresan en un momento. Y nos decías, Félix, tu hermano comienza a ser adorador de la Santa Muerte. Después, hace 6 meses, desgraciadamente, se suicidó.
tú vas a que te lean las cartas y te dicen que tu papá había hecho un pacto para 2 de sus hijos, ¿no es así, Félix? Así es. Dios. Y no, la chica nos había dicho de que, pues, así que yo fui con mi mamá y que precisamente a mí y a mi hermano él nos había vendido, relativamente no sé cómo decirle porque es algo que me eriza tanto la piel, Claro. no más de pensarlo. De pensarlo. Así es. Y yo pues antes de saber esto, yo siempre me había sentido como observado en la casa, de pronto como escalofríos, y había tenido sueños recurrentes referente a que se me aparecía el diablo, a que me abrazaba. Y luego no se lo contaba a nadie porque luego no sé, luego nadie te cree y te dice que relativamente no es cierto. Serías blanco de burlas, amigo. Así es. Mucha gente se burlaría de ti al contarle ese tipo de experiencias, y además sabías que algo raro estaba pasando en tu vida, Félix. Sí, y pues de ahí ya hemos dejado este tema así. La chica nos dijo que nos iba a proteger, que como nosotros no estuvimos bautizados, nos habían ellos dicho que buscáramos un padrino para que nos bautizara y que sería la mejor protección que nosotros podíamos tener. El bautizo. El bautizo, después del bautizo, ellos ya podrían estar un poco más tranquilos o más tranquilos. Protegidos de esto. Y una pregunta, Félix. ¿Tú supiste en algún momento, esta persona que te leyó las cartas, te dijo por qué, cuál era la razón por la que tu papá había hecho esto con 2 de sus hijos? No nos dijo. Simplemente nos dijo que como no llevamos una buena relación con él, nunca llevamos una buena relación, que no nos quería. Dios santo. Pero vivía con ustedes, ¿verdad? Sí, él vivía con nosotros y siempre decía eso, que no nos quería. De pronto era muy acertado en muchas cosas, porque siempre tuvo suerte, o a veces antes que le dijeras las cosas te las decía y decías tú, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo? Y la gran parte de su vida, él cuando estaba con nosotros no dormía, siempre agarraba 2 sillas y se iba al patio y ponía una silla y enfrente se ponía él, y en la oscuridad platicaba, ¿no? Decía así. Y a veces pasaba, o sea, cuando pasamos y veíamos, decíamos, ay, está loco, ¿no? Claro. Porque decía, no, sí, pero ya te dije que sí, pero ahorita no, cosas así. O a veces cuando yo estaba con él en la casa, me decía, ¿no escuchas las campanas? Y yo le decía, ¿qué campanas? Me decía, no las escuchas, están sonando las campanas. No oigo nada. Ajá, y decía, no, pues no hay nada, o sea, decía, claro. No había estos sonidos, y además pues él platicaba prácticamente con, ustedes lo veían con la silla. Exactamente. Con él mismo. Sí, eso, así que eso sería mi historia. La historia, Félix, qué impactante. Barbaridad. Y en primer lugar, pues de verdad, nuestro más sentido pésame también por la pérdida de tu hermano, después de esta situación por la que él pasó. Y pues ahí estuvo algo que él hizo, algún juramento, no lo sé, a la Santa Muerte. Sí, creo. Pues nada más queda que seguir adelante. Claro, la vida sigue, querido amigo, ¿verdad? Y pues a veces bien, a veces mal, a veces regular, pero pues es parte de la vida, ¿verdad? Lo que tenemos que seguir. Y pues, amigo nuestro, te acompañamos a la familia en el dolor, porque pues lo han de extrañar mucho al hermano. Claro. Así es. Amigo Félix, muchas gracias. No, gracias a ustedes por atender mi llamada. Estamos Gracias, en contacto, Félix. mi querido Félix, Okay. Gracias, amigo. Buenas noches. Excelente noche. Historias del más allá.